Gracias por estar con nosotros nuevamente, conectados a este encuentro de mentes abiertas, corazones expandidos y gónadas excitadas, como todos los jueves en hora de Miami, 1 a.m. hora de nosotros acá en España. Les saluda su amigo de siempre, doctor Noel Alicea, para darle las gracias al Todopoderoso por permitirnos otro encuentro más, a ustedes por dedicar tiempo y energía a conectarse en los diferentes países a diferentes horarios. Recuerda que estamos en vivo en el chat y usted puede saludarnos, active el chat si usted no lo ha hecho ya. Conéctese y podemos saludarnos mutuamente. Nos dice de qué país se está conectando y si tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que vamos discutiendo en esta conferencia, en confianza puede hacerlo. Queremos hacer este encuentro lo más participativo posible. Así que vamos a comenzar con dos noticias que nos tienen esta semana repletos de gozo, honor y gloria al Todopoderoso, porque esta semana, escuchen bien, no uno, no un motivo para celebración, dos premios Nobel están asociados a las investigaciones que en Neuroscience Research Group hemos estado llevando a cabo por los más recientes 30 años. Así que mucha de esta investigación era realmente reveladora cuando originalmente empezaron los primeros resultados. Hoy, esta semana, pues ya celebramos el premio Nobel. Como yo le digo, la genialidad es para aquellos que creen aún sin ver. Después que se le otorga el premio Nobel a una investigación que sale pública, que todo el mundo la conoce, pues es muy fácil entonces desarrollar proyectos basados en esa investigación. Ahora, nuestra genialidad es aquella que nos permite, desde el punto de vista científico, adelantarnos a nuestro tiempo. Y el lunes tuvimos la grata noticia de que la investigación ganadora de premio Nobel este año 2025 fue otorgada al órgano más desatendido por toda la investigación científica. Mientras la parte de anatomía y fisiología del cuerpo humano se conoce desde hace cientos de años, este órgano que muchas personas posiblemente nunca lo han escuchado, que se llama el timo, ha sido de reciente descubrimiento en estructura y en función, y todavía estamos lejos desde el punto de vista de la ciencia de escudriñar todos los secretos que el timo y sus diferentes células tienen reservados para nosotros. Así que 3 investigadores, 2 norteamericanos y un investigador japonés, ganaron el premio Nobel por descubrir la función de un tipo de célula que se llama las células T regulatorias, que impiden que su sistema inmunológico ataque a su propio cuerpo. Y escuchen bien, porque hablamos del sistema inmunológico, que es el sistema de todos los sistemas del cuerpo humano menos estudiado o de más reciente análisis por la investigación científica. De hecho, el comité que otorga los premios Nobel declaró al sistema inmunológico, escuchen bien, como la obra maestra de la naturaleza. Y nosotros, que ya conocemos algo del campo del aprendizaje acelerado y los que han cogido nuestros talleres de aprendizaje acelerado desde el 1995, que comenzamos con esta iniciativa hasta el día de hoy, siempre han escuchado que en nuestros talleres
decimos que el proceso de aprendizaje, escuchen bien los educadores, el proceso de aprendizaje es controlado por el riñón o por los riñones, ¿no? Porque son dos. Así que el riñón se encarga mediante un proceso de regulación de la concentración de iones de hidrógeno, regular toda la comunicación que existe entre neuronas y glías y el resto de las células del cuerpo. Literalmente, cuando el riñón está comprometido, nosotros vemos diferentes disfunciones en el proceso de aprendizaje que los neurólogos tienen una clasificaciones y unos diagnósticos, los psiquiatras tienen otras clasificaciones, los psicólogos tienen otras, los neuropsicólogos no estudian el riñón como parte de su formación y es en el riñón, en nuestra área lumbar, que el proceso de aprendizaje tiene sus centros de control. Ahora, más arribita, en el área torácica está el timo. Y sin el timo y sus funciones, no es que no haya proceso de aprendizaje, es que no hay calidad de vida y la supervivencia está amenazada. Así que el timo es el órgano más desatendido, pero posiblemente es uno de los sistemas más vitales. De hecho, muchas de las funciones desde el punto de vista social que nosotros le adjudicamos al corazón son por el efecto del timo. Tenemos que entender que anatómicamente el timo está justo al frente del corazón y es el primero que recibe los estímulos del ambiente. Así que nosotros vamos a profundizar en esta conferencia, en esa investigación, porque era excitante en el siglo pasado, en la década de los 90, para usted optimizar todas sus funciones cognitivas y ahora en el 2025 que acaba de ganar el premio Nobel, pues entonces su importancia va a ser conocida por todos. Y en el 2050 entonces, muchas personas aplicarán lo que nosotros hemos venido enseñando desde el siglo pasado. Pero siempre es mejor volar en primera y estar al frente y pagar el precio por ser incomprendidos en alguna manera, pero nos llena de gozo y satisfacción que nosotros somos pioneros en este campo. Así que para los que quieren profundizar, los que se ganaron el premio Nobel en el campo de la medicina es la doctora Mary Bronco, el doctor Fred Ramsdell, los dos americanos, y Shimon Sakaguchi, que es japonés, todos hicieron la misma investigación o investigaciones parecidas, ¿no? Unas son complementarias a las otras, por eso el premio Nobel se le otorgó a los tres por sus investigaciones. Pero a nosotros lo importante es entender que usted tiene enormes herramientas de potenciar su salud y bienestar. Estamos de celebración. Y como si eso no fuese suficiente, el martes, un día después, se anuncia el Premio Nobel de Física en 2025, donde curiosamente, escuchen esto, celebramos el centenario de la física cuántica. Y el Premio Nobel en 2025 es por investigación del efecto cuántico. Así que nosotros nos doble llenamos de gozo porque la investigación del timo nos toca directamente a nosotros y a nuestras enseñanzas, y la investigación en física cuántica del efecto cuántico a nivel macroscópico de partículas, porque sí habíamos conocido antes que todo lo que es materia tiene peso, ocupa espacio. Escuche bien.
Pero el campo cuántico de reciente descubrimiento no tiene peso, no ocupa espacio. Y según las leyes de la materia de Newton, que es el padre de la ciencia moderna, decía que all that matter, it's matter. Lo importante tiene peso y ocupa espacio. Por otro lado, si no tiene peso, no ocupa espacio, era irrelevante, inmaterial, metafísico, espiritual, cuántico, póngale el nombre que usted quiera. Sin embargo, en el siglo pasado descubrimos que había una materia que se llama luz, que tiene peso, ocupa espacio en su parte de los electrones, pero no tiene peso, no ocupa espacio en su parte de fotones. O sea, que la luz es partícula y onda simultáneamente. Y esa dualidad, escuchen bien, esa dualidad de la luz descubierta en el siglo pasado, hoy con el mayor rigor científico puede adjudicarse a todo lo que usted percibe como ente material. Así que toda materia realmente es una combinación de materia y energía. Y en el campo cuántico, para aquellos que nos están viendo, conectándose por primera vez, cuando hablamos de campo cuántico, no estamos hablando de nada misterioso, nada esotérico. Estamos hablando de la relación que existe entre electrones y fotones. Y en nuestro organismo tenemos átomos que tienen peso, ocupan espacio, pero el gran por ciento de nuestro organismo está constituido por las famosas fuerzas cuánticas, que no tienen peso, no ocupan espacio, pero que son las determinantes en todo lo que nosotros somos, sentimos y hacemos. Así que esta semana ha sido una semana de revolución científica, satisfacción y celebración. Así que si usted está con nosotros conectándose, le invito a entrar al chat porque estamos en vivo y saludarnos desde qué país se conecta, a qué hora es en su país y si quiere hacer cualquier comentario, cualquier pregunta de lo que vamos a cubrir en en este encuentro, en esta conferencia, en esta charla, para que no sea solamente interacción de una sola vía, sino que podamos interactuar al mismo tiempo que podamos expandir nuestra mente, nuestro corazón, para entrar conocimiento nuevo. Así que nuevamente, comparta con sus familiares, amigos, conocidos, que usted está en la punta de lanza de la investigación científica, que tanto lo que usted ha aprendido en los talleres de aprendizaje acelerado, fotolectura, neurosanación, neuromarketing, como ahora con los bioresonadores cuánticos, escuchen bien, ciencia de premio Nobel. Y si a eso nosotros aportamos la conciencia, entonces no tenemos excusas, usted y yo, para optimizar nuestros resultados de vida. Así que hoy quiero comenzar diciéndole que realmente todo lo que existe es energía. El mundo cuántico es el mundo unificador. Y ese mundo unificador es el que se manifiesta en materia. La separación entre los entes materiales realmente es una mera ilusión. No existe en la naturaleza. Todo está conectado al origen del campo cuántico. A medida
que esas partículas se van uniendo unas con otras y los fotones y electrones se combinan para formar la luz, los electrones y los quarks se combinan para formar los átomos se combinan para formar moléculas, las moléculas se combinan para formar proteínas, que son moléculas más grandes, las proteínas se combinan para formar células y las células son los componentes esenciales de la vida. Usted y yo tenemos sobre 50 trillones de células, todas ellas con capacidad de reproducirlo a usted en su totalidad. Y esa fue parte de la investigación que compartimos la semana pasada. Nosotros podemos coger cualquier célula del organismo y crear un nuevo organismo con diferentes características y diferentes funciones, porque como habíamos hablado anteriormente, nuestras características de comportamiento no dependen de nuestro ADN, que es el mismo para todas las células, dependen de otros factores epigenéticos. Y aquí es donde la investigación tanto en el campo de la física cuántica, que ganó premio Nobel esta semana, como en el campo de la fisiología y medicina, tienen una relevancia extraordinaria porque nos dan mucho conocimiento, pero ponen sobre nosotros una enorme responsabilidad. Somos usted y yo los que tenemos que aprender la ciencia para aportar nuestra propia conciencia y alterar nuestros hábitos diarios, porque escuchen bien, no es nuestra conciencia, no es nuestro conocimiento, no es nuestra intención, no es nuestra atención la que produce realmente resultados, son nuestras acciones. Y nosotros tenemos que tener armonía de conciencia, armonía de intención, armonía de pensamiento, armonía de atención y armonía de acción. Si nosotros queremos realmente optimizar todas nuestras áreas de vida, tenemos que aprender a elevar nuestro nivel de conciencia, a armonizar nuestros diferentes sistemas, intencionar lo que realmente nosotros queremos, actuar sobre esa intención prestándole nuestra atención, hablar esa misma intención y ese mismo pensamiento y luego actuar en armonía con esa intención, con ese pensamiento y crear armonía sistémica. Habíamos hablado anteriormente que nosotros tenemos tres centros bioresonadores. El centro cardíaco, ahí está el timo. Y escuche bien, cuando usted está expuesto a un ambiente, el timo es el que tiene la agudez sensorial para interactuar con los estímulos del ambiente y dependiendo, escuchen bien, de la coherencia o la incoherencia de esos estímulos, llevarlos por diferentes rutas neurofisiológicas. Y quiero enfatizar aquí las diferentes rutas hoy porque, primero, porque esta investigación ahora ganó premio Nobel y segundo, porque es sumamente importante si usted quiere mejorar sus funciones cognitivas, su capacidad de aprendizaje. Se produce un estímulo en el ambiente, escuche bien, del cual usted no tiene ningún control. Ese estímulo se recibe en el timo. ¿Qué puede hacer el estímulo por ese estímulo? Absolutamente nada, porque no hay conciencia todavía. Así que el timo solamente envía ese mensaje al núcleo cardíaco y el corazón en
entonces altera su frecuencia vibracional resonante, lo que usted le llama el pulso, la respiración. Eso envía un mensaje a los cerebros. Los cerebros craneales, tanto como el cerebro izquierdo, cerebro derecho, entonces envían mensajes a través del nervio vago a los restantes órganos y usted tiene opciones. Tiene la opción de aprender o tiene la opción de huir. Ahora, ¿cómo usted sabe si va a excitar su cerebro y aprender o va a activar su sistema simpático y va a huir, va a protestar, va a rechazar el estímulo? Porque, escuchen bien, hay dos tipos de estímulos solamente. Estímulos coherentes que armonizan el sistema y estímulos incoherentes. Déjeme explicar el estímulo incoherente primero, porque este estímulo incoherente constituye, escuchen bien, el 88% de todos los estímulos que se producen en el ambiente y que usted percibe son incoherentes. Y ese estímulo incoherente es el que usted durante los primeros 12 años de formación empezó a discernir y llamarle miedo, duda, rabia, estrés o ansiedad. A esas cosas que usted nombra con esos adjetivos o con esos nombres y le asigna ciertas características, su sistema cerebral, sus amígdalas y su grupo abenular los cataloga como estímulos incoherentes. Si usted ahora percibe ese estímulo y su cerebro lo recibe, entonces a través del nervio vago, y esto es sumamente excitante, lo voy a compartir superficialmente, pero podemos profundizar aquí y estaríamos toda la conferencia hablando de esto solamente. Ese nervio vago activa unas glándulas que están arriba del riñón, que se llaman glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales entonces liberan adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés. Esa adrenalina y cortisol de la glándula suprarrenal va al riñón, del riñón va al sistema circulatorio, del sistema circulatorio va al corazón, del corazón va a los cerebros y usted sufre alteraciones de cardiopatías, disfunciones cognitivas, pérdida de memoria, resequedad de la salivación, elevación de la temperatura a nivel craneal, elevación de la temperatura en el tronco y usted empieza a correr y a protestar o alejarse de esos estímulos. Por otro lado, si usted se desarrolló en otro ambiente y ahora se produce el estímulo y usted recibe estímulos que usted ha nombrado como gozo, reconocimiento, humor y amor, entonces su cerebro activa otro sistema que se llama el sistema parasimpático. Aquí las glándulas adrenales no intervienen para nada. Esa secreción parasimpática de oxitoxina, serotonina, acetilcolina, ácido gamma aminobutírico y algo de dopamina, entonces va al sistema y produce una relajación sistémica en el cuerpo y usted dice, ah, qué bien me siento. Eso abre sus canales cognitivos para que usted pueda aprender de forma fácil y divertida. El ritmo cardíaco se regula, las respiraciones bajan a menos de 12 respiraciones por minuto y usted es feliz, gozoso, armónico toda la vida si le es posible. Ahora,
lo interesante es, como le dije anteriormente, que 88% de los estímulos que usted recibe del ambiente son incoherentes. No tan solo eso, escuche bien el dato, necesita 12 estímulos coherentes para neutralizar los incoherentes con los primeros 11 y que el coherente perdure. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos cuando manejamos los estímulos que recibimos del ambiente. Y en otra conferencia anterior yo le había dicho que nosotros tenemos que empezar a redefinir conceptos. Y lo que usted llamaba miedo y excitación es exactamente lo mismo. Tienen exactamente los mismos neurotransmisores, pero usted decide sentir miedo ante algo o por algo, o decide sentir excitación ante algo o por ese mismo algo. Así que nosotros queremos cambiar, escuchen bien, el miedo por la excitación, la duda por la certeza, la inhibición por la exploración, por la proactividad. Y queremos que usted entienda el ambiente en el que vive, responda al ambiente en el que vive y que tenga control de ese ambiente. Y aquí tenemos nosotros un enorme poder porque la investigación de física cuántica, del efecto cuántico a nivel macroscópico, porque si usted pregunta a cualquier físico o cualquier persona que sabe de física cuántica, te dice, no, pero ese es el mundo de las partículas subatómicas. Ese mundo no tiene nada que ver con nuestro mundo real, pues usted podía creerse eso antes del premio Nobel del 2025, pero los tres pioneros en esa investigación, y no han sido los únicos, ¿no? Pero ellos fueron los pioneros y ganaron el premio Nobel, han demostrado que, escuchen bien, sin el entendimiento de los efectos cuánticos sobre la materia, ninguno de los adelantos de la tecnología que nosotros vivimos hoy, estos teléfonos móviles, las comunicaciones en todos los sentidos, los medios de comunicación, las computadoras, hubiesen sido posibles. Así que es cierto que en este 2025 cumplimos 100 años del advenimiento de la física cuántica, pero pasarán más de 100 años más hasta que la física cuántica sea parte del diario vivir. Y en el centenario de la física cuántica recibimos que el premio Nobel, entonces ya no hay que creerlo por fe, porque en el 2025 una investigación, escuche bien esto, que data de la década de los 80. Fue en el 84 y 85 que esta investigación empezó a dar sus primeros resultados y han tenido que pasar del 85 para acá 40 años para que un grupo adjudicadores del premio Nobel entonces reconozcan. Cuando nosotros, por otro lado, decimos que en el campo de la bioelectricidad, el doctor Michael Levin se va a ganar el premio Nobel por su investigación publicada en el 2012, pues nosotros podemos esperar que dentro de 20 años, en el 2045, entonces se anuncie con bombos y platillos que la bioelectricidad entonces ganó el premio Nobel. Y usted y yo estamos celebrando el conocimiento de la bioelectricidad, el conocimiento del aprendizaje acelerado, el conocimiento del control del sistema inmunológico desde el siglo pasado, y algunos de nosotros no estaremos aquí en el 2045. Así que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que nosotros tenemos para continuar pagando el precio de ir siempre adelantados a nuestro tiempo, aunque muchas veces somos incomprendidos por algunos, al principio ridiculizados por otros, pero ya al día de hoy hay más
apertura mental. Así que cuando nosotros compartimos algún conocimiento, tanto en el campo de la electromedicina, con los bioresonadores cuánticos o sobre el control sobre el sistema inmunológico, ya hay más apertura. Y nadie realmente puede ser tan escéptico, siempre va a haber, vamos a estar claro, incrédulos, porque como yo le digo, no todos son salvables y usted no puede enseñar a los peces a volar por más deseo que usted tenga y por mejor intención. Todo el mundo tiene que reconocer cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitaciones. Y la ciencia no es para el dominio de todo. Si fuera así, todos estaríamos en el mismo nivel de conciencia. Hay que aprender a diferenciarse. Y volviendo a los estímulos incoherentes, repito el dato porque es sumamente interesante, de 100 estímulos que usted recibe del ambiente, 88% son incoherentes y necesita al menos 11 estímulos para neutralizar coherentes y uno para realmente sobreponer esa incoherencia en el sistema. Ahora, quiero hoy aprovechar para hablar de la relación que existe entre la famosa dualidad de Descartes, mente y cuerpo. Que Descartes tenía la mejor intención, pero no tenía conocimiento de la física cuántica y no tenía conocimiento ni de las leyes físicas que Newton descubrió. Y nosotros aprendimos a dividir el ser humano. Por un lado tenemos el cerebro, que le llamábamos el cerebro, la mente, y por otro lado tenemos el cuerpo. Y hemos crecido con esa dualidad mente y cuerpo. Esa separación de mente y cuerpo es una mera ilusión. Nosotros somos una unidad mente-cuerpo en constante estado de comunicación. Ahora, ¿cómo nuestro encéfalo, cerebro izquierdo, cerebro derecho, órgano pineal, se comunica con el resto de las células del organismo? Hay un gran canal de conexión que yo he decidido llamar, escuchen bien, porque a lo mejor lo va a escuchar por primera vez, el nervio mago. Ese décimo par de nervios es el primero descubierto que sale de la cavidad craneal y viaja por todo el cuerpo. De ahí de vagar, viajar por todo el cuerpo, es que sale el nombre técnico de él que se llama vagus nerve o nervio vago, de vagar, de viajar por todo el cuerpo. Ahora, ese nervio vago, que así fue como se conoció cuando los primeros estudios microscópicos, fue llamado, escuchen bien, por el padre de la medicina Galeno, el gran nervio, porque en la disección de cadáveres que ellos hacían, descubrieron que este nervio era gigante y se llamó por siglos el gran nervio, hasta que alguien le dio con ponerle un nombre más sofisticado, que es el nervio vago, porque vaga por todo el cuerpo. Pero ahora, con la investigación del doctor Kevin Tracy, que nuevamente, posiblemente candidato a premio Nobel en el futuro, ha descubierto, se ha dedicado toda la vida, él es neurocientífico y se ha dedicado toda la vida a estudiar la interacción que existe entre nuestras estructuras craneales y nuestro órgano. Y este nervio. Este nervio tiene sobre 200,000 fibras neurales. Y cuando hablamos nosotros de fibras neurales, imagínense un cable de fibra óptica, que es un cable grueso, como el que quieren
poner ahora entre República Dominicana y Puerto Rico para llevar corriente eléctrica o flujo de electrones, pues nosotros tenemos dos supercables, uno al lado derecho del cuerpo y uno al lado izquierdo, y comunican la información paralelamente al cerebro izquierdo y al cerebro derecho. De tal manera, escuchen bien, que hay una comunicación constante en ambas vías. Ahora, 80%, este dato es sumamente excitante para nosotros. Escuchen bien esto. 80% de esa comunicación no es del encéfalo al cuerpo. Escuche bien, es del cuerpo al encéfalo. Pero como la conciencia, como nosotros la definimos, es característica del sistema nervioso izquierdo, usted parte de la premisa o del mito que es su parte consciente la que está en control de usted y de todo en usted, y que usted es su ser consciente. No, si a usted le quitamos la conciencia, entonces entra en una subconsciencia entérica y puede mantenerse vivo, aunque no consciente. Por eso es que de noche usted está vivo, pero no está consciente. Cuando lo anestesian, usted está vivo, pero no está consciente. Cuando está en coma, usted está vivo, pero no está consciente. O, más maravilloso aún, entra en un estado de supraconciencia con las funciones del sistema nervioso derecho. Y cuando usted está durmiendo, no tan solo el sistema nervioso entérico se encarga de que su corazón lata, de que sus riñones filtren el sistema sanguíneo, de que su sistema linfático limpie todas las toxinas a nivel celular, de que sus pulmones filtren el aire y exhalen los gases tóxicos y traigan nitrógeno y oxígeno para energizar su sistema. Pero también, escuchen bien, usted sueña. Esos sueños son producto de la actividad supraconsciente y usted se conecta a otro mundo donde usted recibe información del famoso campo cuántico, y los grandes inventos en la tecnología y los grandes descubrimientos científicos son productos de esa conexión de supraconciencia con campo cuántico, y esa conexión de supraconciencia con campo cuántico, escuchen bien, es la que usted y yo tenemos disponibles al día de hoy. Cuando nosotros a principios de este siglo, ¿no? Empezamos a ver cómo nosotros podíamos darle poder a nuestra gente sin tener que acudir a un profesional de la bioresonancia o de la electromedicina, y empezamos a diseñar un dispositivo que de forma fácil, accesible, no depende de mucho conocimiento, usted pudiera tener. Y ese es el resultado de lo que nosotros al día de hoy conocemos como el bioresonador cuántico. Este dispositivo en aluminio de grado médico tiene la capacidad de producir, escuchen bien, una conexión entre su sistema parasimpático y el campo cuántico, para que no solamente usted pueda sentirse bien, que su cuerpo sienta armonía, envíe mensajes armónicos a través de las 200.000 fibras del nervio vago para que su sistema sienta esa armonía y que usted pueda decir conscientemente lo bien que se siente, lo optimizado que está, lo armónico que está, lo genial que usted está y lo genial que usted es, que usted lo pueda afirmar con conciencia de la sensación. Y si usted está
conectado a sus bioresonadores disciplinadamente por los 17 minutos que le hemos dicho desde el principio, usted, escuchen bien, va a crear entre el calcio del dedo pulgar y el calcio del dedo central, del dígito central, escuchen bien, un efecto de túnel cuántico, y para eso es ese rotito que tiene el bioresonador ahí, es precisamente para eso. Anteriormente no lo habíamos explicado con tanto detalle porque mucha de esta investigación, que se conoce, como le digo, desde la década del 80, pues todavía había que creerla por fe, pero con el premio Nobel de esta semana, ustedes escuchen bien, puede crear un túnel cuántico sistémico de usted para usted. No tan solo eso, puede hacer con los bioresonadores, sino que cuando usted posiciona los bioresonadores en el segundo punto, porque recuerden que el primer punto es en la parte frontal de su cráneo, en el sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho, la neocorteza, para armonizar todas sus funciones cognitivas y la interacción que hay de información entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Y el segundo punto es en la entrada del nervio vago. Si usted posiciona ese bioresonador ahí por un par de segundos, usted armoniza todas las biofrecuencias que van desde los órganos del cuerpo a los órganos de la cabeza y desde los órganos de la cabeza a los diferentes órganos, células, tejidos en el organismo de forma coherente. Y en el próximo encuentro voy a hablar de la investigación del doctor Kevin Tracy, que ya se lo mencioné, porque él fue el pionero en los implantes, y tiene dos compañías que se dedican a esto, a desarrollar implantes al nervio vago. ¿Cuál es la gran diferencia entre los implantes y los bioresonadores cuánticos? Primero, el costo, los implantes cuestan sobre $100,000. Segundo, el grado de intervención, los implantes tienen que ser implantados por un equipo médico, especialmente un neuropsicólogo, y son de carácter permanente. Una vez usted se implanta un implante que le da una corriente eléctrica periódicamente, no puede quitárselo hasta que, bueno, puede quitárselo, vamos a aclarar, pero necesita una intervención médica nuevamente extraordinariamente costosa y un equipo de profesionales. Los bioresonadores, usted los posiciona y se los quita a voluntad cuantas veces usted quiera, como usted desee. El otro lugar para el bioresonador, que ya lo hemos visto, es el posicionamiento sobre el tórax, y habíamos hablado también, y basado en la investigación que ganó premio Nobel, usted va a posicionar el bioresonador sobre el timo, y el timo, escuchen bien, coge las células que se producen en la médula ósea y las va a reprogramar alterándole el potencial de membrana para que esa célula se convierta en nefrona del riñón, en neurona del cerebro, en cardiomiocito del corazón, o en la célula de piel, o en la célula hepática, en la célula que usted necesite. Pero, escuchen bien, también el timo tiene la capacidad de coger esas células pluripotenciales y convertirlas en células T regulatorias. T de timo, ¿no? Células T regulatorias, que son las que van a servir de guardias de seguridad del sistema, optimizando su sistema inmunológico para que usted se mantenga en óptimas condiciones, pueda luchar contra los virus, contra las bacterias, contra todos los patógenos, pero que no sea atacado por su propio sistema inmunológico. Así que nosotros
Como le dije al principio, queremos que usted tenga todo este conocimiento, tenga toda esta ciencia, aporte. Lo único que nosotros le pedimos, porque nadie puede hacerlo por usted, es aportar su conciencia, crear unos hábitos, salir de los neuromitos, de las costumbres y tradiciones equivocadas y entrar a un nuevo nivel de conciencia en una optimización sistémica. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestra misión de genializar y sanar, que usted conviértase en el mejor genializador de la gente que está alrededor suyo y en el gran sanador. Los bioresonadores, la ciencia y la conciencia no lo hacen a usted médico. Si usted es médico, maravilloso. Bastante trabajos pasó en sus exámenes y en su escuela de medicina. Felicitaciones por eso. Pero nosotros queremos aquellas personas que no tuvieron la dicha y el privilegio de estudiar medicina y tener un título de médico, que puedan convertirse en sus propios sanadores, porque la responsabilidad de la salud es enteramente individual e indelegable. El médico es un gran facilitador, el psicólogo es un gran facilitador, el psiquiatra, el educador es un gran facilitador, pero escuchen bien, el potencial de la genialidad está en cada uno de nosotros y hay que activarlo voluntariamente. El potencial de la sanación está en cada uno de nosotros, pero hay que activarlo voluntariamente. En la medida en que usted decida aceptar esa responsabilidad, tener ese conocimiento y actuar de acuerdo a ese conocimiento, vamos a tener mejores familias, mejores sociedades, mejores países, y juntos entonces vamos a tener un mejor planeta con ciencia y conciencia. Activa tu frecuencia, todo vibra con esencia, amor, pero en presencia, energía que no cesa.